invitación. Para mí realmente es un honor también estar aquí con ustedes, de las cuales me siento muy orgulloso. Realmente vamos a hablar de un tema bastante interesante, como es obesidad y riñón. Y cuando nosotros analizamos esta patología, sabemos que la obesidad, esto tiene que ver con muchas de las situaciones que nosotros vamos a encontrar en nuestro quehacer diario en el ejercicio de la medicina interna. Realmente la obesidad fue reconocida como una enfermedad y un problema de salud, realmente por la asociación diferente en el mundo, las asociaciones médicas, endocrinológicas, la americana, la Asociación Médica de Estados Unidos, la FDA y la Sociedad de Obesidad, como una acumulación, un efecto de los lípidos sobre la salud asociado a un exceso de grasa. Realmente esto ayudó a cambiar el concepto que se tenía antes de obesidad, que muchos todavía lo consideran como un problema estético o como un estilo de vida. Y realmente cuando nosotros hablamos de obesidad debemos mirar cifras. No vamos a mirar las cifras en el mundo, centrémonos en Colombia, porque en este informe que sale en el Atlas sobre el sobrepeso y de la obesidad, encontramos que para el día de hoy el 64% de nuestra población en el país tiene sobrepeso y el 26% tiene obesidad. Y haciendo una proyección para el año 2030, vamos a tener en el país 27,9 millones de personas que están por encima de un índice de masa corporal alto. Es preocupante, sobre todo porque los niveles de sobrepeso y obesidad tienden a incrementar en todas las ciudades y en todas las regiones. En un estudio del doctor Jiménez Mora, publicado en la revista de Síndrome Metabólico y Obesidad, vemos cómo en la ciudad de Barranquilla hay un porcentaje importante de sobrepeso, el 40% nos representa la costa atlántica, Bucaramanga, el oriente, 43%, el Pacífico Cali con un 34%, el altiplano cundiboyacense con 37%. Y mire los porcentajes también de obesidad por encima, casi todos del 20%. Realmente es algo que muchas veces nosotros no estimamos de manera apropiada. Y la última encuesta de SIN del país, de nuestro país, fue en el año 2015. Ojalá pudiese tener información más actualizada. Sin embargo, debemos entender esta entidad como una interacción de ciertos factores que nos lleven a comprometer todo el organismo. Analizamos factores ambientales, factores de hábitos como el cigarrillo, la dieta, la actividad física, la ingesta de alcohol y factores genéticos. Todo centrado en un estado proinflamatorio. Este es un artículo publicado por el doctor Jorge Rico, uno de nuestros alumnos, orgulloso de él, donde nos analiza esos tres factores inflamatorios que afectan tanto el riñón como el corazón, como la parte metabólica. Y ella en día sale como el continuo de un síndrome cardiorrenal metabólico, cardiorrenometabólico, donde se analizan varios estados, empezando por el estado cero, donde no existen factores de riesgo y donde el enfoque del seguimiento de nosotros debe ser para una prevención primordial, de educación para prevención de enfermedades cardiovasculares y metabólicas. Luego en ese continuum sigue el exceso de grasa con disfunción en diferentes órganos y encontramos, por ejemplo, la grasa abdominal, el deterioro en la tolerancia a la glucosa asociado al sobrepeso, lo que lleva a una lipotoxicidad, a un estado 2 que nos lleva a la aparición de ciertas alteraciones metabólicas y orgánicas, como son el síndrome metabólico asociado a hipertensión, a hipertrigliceridemia y a la aparición de diabetes y a estados de compromiso del funcionamiento renal leve o moderado. Y ya un estado 3 y un estado 4 donde hay enfermedades clínicas y subclínicas desde el punto de vista renal y metabólico, apareciendo o otras enfermedades realmente concomitantes. Y en el estado 4 donde aparece la falla cardíaca, la enfermedad coronaria, el stroke, o sea, los ataques cerebrovasculares y la enfermedad vascular periférica. Todo esto con un riesgo bastante alto y muy alto, lo que lleva en esta continua relación desde el principio hasta el final, de deterioro asociado a un estado realmente de un síndrome cardiorrenometabólico. Y es lo que estamos hablando hoy día cuando analizamos el riesgo cardiovascular y la atención integral de nuestros pacientes. Pero hoy nos vamos a centrar no en todo el síndrome cardiorrenometabólico, aunque no podemos independizarlo. Vamos a hablar del efecto sobre el riñón
viendo la obesidad como una enfermedad crónica donde tenemos efectos biopsicosociales, neuroinmunes y metabólicos que conllevan y son la madre de realmente muchas enfermedades. Hablamos de la enfermedad renal crónica realmente como un efecto, un problema de salud pública bastante importante. Según datos de cuenta de alto costo, en el 2021 había más de 900.000 pacientes con enfermedad renal crónica, de los cuales los casos mencionados, el 20% presentan solamente el control de peso. Y realmente, a pesar de no ser un dato actualizado al 2025, y yo creo que hay datos más actualizados donde se encuentran unos datos mucho más altos de pacientes con enfermedad renal crónica, seguimos siendo una población que tiene subdiagnosticado esta enfermedad. Y cuando analizamos la relación con la obesidad, del 14 al 30% encontramos en los pacientes con enfermedad renal crónica que la obesidad es un factor importante para el desarrollo de esta patología. Entonces, este binomio que hace parte todo de este síndrome cardiorrenal-metabólico es importante resaltarlo para tratar de prevenir realmente las complicaciones. Cuando estudiamos la falla renal y la obesidad, y analizamos desde el punto de vista lo que nosotros utilizamos como para diagnosticar sobrepeso y obesidad, que es el índice de masa corporal, vemos que el riesgo relativo aumenta en la medida que nosotros clasifiquemos el paciente como paciente con obesidad grado 1, grado 2, grado 3, existiendo un riesgo relativo de pacientes que tienen sobrepeso de casi un 2 y de 3,57 para la obesidad grado 1 hasta 7 en la obesidad grado 3. Miren ustedes el intervalo de confianza, bastante amplio también, lo que nos obliga a nosotros a tener en cuenta esta condición que muchas veces es subestimada. Ahora, nos establecemos que en la relación riñón-obesidad, afectando, y por qué es importante revisar esto, porque la unidad funcional del riñón, el glomérulo, está afectada. Y realmente encontramos que estos pacientes pueden tener una proteinuria aislada en rango no nefrótico o un sedimento normal. Encontramos que aproximadamente el 30% de los individuos con índice de masa corporal por encima de 30 presentan una proteinuria mayor de 3,5 o pueden tener también ausencia de edema, hiperbuminemia y hiperlipidemia. Hay un efecto fisiopatológico que es la hiperfiltración, ya lo analicemos más adelante, y vemos que todos los pacientes que tienen proteinuria, edema, hiperalbuminemia e hiperlipidemia, también constituyen parte de otras entidades que hay que hacer diagnóstico diferencial. Ahora, cuando vamos a definir la afección renal, debemos tener en cuenta las etapas que hay en el daño renal asociado a la obesidad. Vemos como hay un crecimiento glomerular llamado glomerulomegalia, puede haber una esclerosis de estos glomérulos que se puede manifestar como una proteinuria subnefrótica y luego al final una alteración en el funcionamiento renal. Y es aquí donde nosotros vamos a revisar algo sobre los factores que contribuyen a este daño renal. Vemos como, por ejemplo, en la fisiopatología hay enfermedades que están relacionadas con ese daño renal e intervienen, como son la misma diabetes, la hipertensión, la apnea del sueño, las enfermedades cardíacas, efectos anatómicos que debemos pensar también que es por el efecto compresivo sobre el riñón y falla renal, por ejemplo, los pacientes que tienen acumulación de grasa a nivel abdominal, efectos hemodinámicos que se dan por la hipertensión intraglomerular, la injuria en las estructuras del glomérulo como son los podocitos, la glomerulopatía que está relacionada con la obesidad ya asociada al daño más avanzado y el estrés vascular, y efectos que son ocasionados por neuroendocrinos, digamos decir, la hiperinsulinemia y la resistencia a la insulina, con un efecto también de una sobreestimulación o regulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, el aumento de una adipoquina, que es la leptina, la reducción de la adiponectina y el aumento del tono simpático. Todo esto está relacionado, constituyen a veces un círculo vicioso que intervienen en el daño del glomérulo. Y el efecto sobre las células parenquimatosas, que llevan a un efecto inflamatorio por el estrés oxidativo, daño mitocondrial y la disfunción.
Esto fue bien explicado en un artículo, como está referenciado por el doctor Fontalvo y sus colaboradores, publicado en la revista ecuatoriana de nefrología diálisis, y que ha sido sustento para algo que vamos a plantear más adelante. Entonces, cuando analizamos la lipoquina, analizamos el efecto de la lipotoxicidad también que hay, a la estimulación de lectina y a disminución de la adiponectina, y la aparición de resistina, efectos que intervienen en la proliferación o inflamación a nivel renal, donde hay aumento de la secreción del factor de necrosis tumoral y la interleuquina 6 como en el proceso inflamatorio, y otras estimulaciones como la aldosterona, de alteraciones en la disfunción renal con albuminuria, aumento de la inflamación y del estrés oxidativo como planteábamos antes. Y realmente cuando nosotros nos vemos cuáles son las vías que necesariamente afectan el riñón, vemos que hay unas tres vías de progresión, que son las vías hemodinámicas, la misma adiposidad con la hipotoxicidad y la insulinoresistencia. La vía hemodinámica, porque el efecto o el aumento, por ejemplo, de la lectina, la disminución de la liponectina, lleva a una estimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, una activación del sistema nervioso simpático que contribuye a la hipertensión dada por una sobrecarga de fluido y una retención de sodio, si entendemos este mecanismo fisiológico. Eso contribuye a la hipertensión glomerular, lo que lleva al fenómeno de hiperfiltración. Además, está también asociado a una insulinoresistencia, donde se interacciona también con los efectos hemodinámicos y con la lipotoxicidad. Aumento de las adipoquinas, como el factor de necrosis, también aumento del factor de necrosis tumoral, la resistina y la interleuquina 1 y 6, que llevan a un proceso inflamatorio. Como vemos en esa diapositiva, está simplificado el aumento de la lectina y adiponectina que llevan a la inflamación. La inflamación, que es un círculo vicioso dado por la obesidad y contribuye por todos estos elementos. Y otro aspecto importante que es la disbiosis intestinal, la microbiota, el aumento de los bacteroides que llevan a la disfunción del intestino, que también contribuye al aumento del estrés oxidativo y lleva a la fibrosis de riñón. Eso lo vemos nosotros y aquí tenemos un esquema de la unidad funcional del riñón, la nefrona, luego vemos exactamente en esta parte el glomérulo donde nosotros sacamos un segmento para recordar las partes donde están los pocitos, la membrana basal, el endotelio, que son los que realmente se van a ver afectados en este tipo de alteración. Y como vemos acá, un aumento de la presión hidrostática a nivel del vaso sanguíneo del glomérulo, vemos cuando hay hiperfiltración a través de los podocitos y la afección de los pies de los podocitos que lleva a contribuir a procesos de deterioro y engrosamiento, permitiendo la permeabilidad a ciertos elementos de los cuales inicialmente no lo podía hacer, como por ejemplo la albuminuria. Ahora, esta nefropatía inducida por obesidad, en resumen, podemos decir que hay un aspecto bastante de inflamación, del estrés oxidativo, la dislipidemia, dado por la suma también de los efectos de la insulinoresistencia, la contribución de la inflamación a la fibrosis y la aparición de albuminuria dado por esa hiperfiltración. Nos lleva a la glomerulopatía. Por eso, nosotros debemos tener en cuenta todas estas alteraciones para intervenir o prevenir la aparición de esta complicación. Nosotros vemos que el diagnóstico definitivo, si nosotros podíamos hacerlo en biopsia renal, pero no todos los estados son necesarios en la biopsia renal. Vamos a ver la glomerulomegalia, la fibrosis vascular y los depósitos grasos, y tenemos que tener en cuenta también los marcadores de deterioro del funcionamiento renal, la aparición de albuminuria, el aumento de la creatinina o no, y la relación albuminuria-creatinuria, que es uno de los aspectos más importantes que debemos tener en cuenta nosotros para valorar tempranamente la función renal. La grasa intraabdominal, que contribuye con su efecto de lipotoxicidad a nivel tubular también, y las adipoquinas que secretan el adipocito, llevando a la inflamación y fibrosis. Esa grasa pararrenal y perirenal constituye predictores independientes de disfunción renal. Sabemos que cuando el paciente tiene insulinoresistencia, cuando hay obesidad, no solamente está el tejido graso aumentado y hiperplásico, hay infiltración de esa grasa a nivel de los órganos importantes en los cuales podemos tener el hígado, el corazón,
el riñón y el aumento del sistema renina-angiotensina-aldosterona que contribuye también al reflujo. Hay resistencia en la arteria renal y disminución de la tasa glomerular, lo que lleva al deterioro del funcionamiento renal. Ahora, como en los hombres también la acumulación de esa grasa visceral aumenta la presión interabdominal y retroperitoneal hasta 40 mililitros de mercurio. Esa compresión estimula el sistema renina-angiotensina-aldosterona, lleva a la expansión de volumen, a la hiperfiltración y a la hipertensión. Por eso no es raro solamente pensar en encontrar que el aumento de peso, sino todo ese síndrome que nosotros encontramos en los pacientes que ya tienen una enfermedad renal asociada a la obesidad en estadios avanzados. Necesariamente, uno de los aspectos fundamentales es la reducción de peso, que lleva a reducción de la presión arterial sistólica cuando nosotros sometemos al paciente a tratamiento. Aquí vemos eh, una diapositiva de la histología. Muchas veces a nosotros no nos gusta revisar la histología, pero entendiendo la histología, entendiendo los fenómenos fisiopatológicos que ocurren en los órganos, podemos comprender cuáles son los mecanismos que debemos utilizar para impedir el daño renal. En el panel A podemos ver esto realmente es un glomérulo normal, no tenemos ni fibrosis, pero en el segundo sí ya vemos en el patrón B una glomerulomegalia y una esclerosis y fibrosis de la parte intersticial y de los túbulos. Y acá en el panel C ya vemos la glomerulopatía asociada a obesidad con esclerosis en penacho en la parte paraliar, que es una de las partes más importantes que compromete la histología del glomérulo en pacientes de obesidad. O sea, es la podistopatía en obesidad. Ahora, la leptina es bien importante. Cuando hay una normoleptinemia, que es una de las lipoquinas que aumenta más en estos pacientes, hay un balance en el tono vascular, en la excreción de sodio renal y intervienen también en la reparación de músculo cardíaco. Sin embargo, cuando hay una hiperleptinemia que vemos en los pacientes que tienen obesidad e inflamación y hay resistencia también a nivel de los receptores en los tejidos, vemos que se incrementa esa actividad del sistema nervioso simpático, hay incremento del tono vascular llevando hipertensión, deterioro en la excreción de sodio, hipertrofia miocárdica que contribuye a la falla cardíaca y a la glomerulosclerosis. Esto contribuye también al deterioro de la función renal. Y vemos nosotros que esa fisiopatología no solamente es por eso, sino también por los efectos, acciones hemodinámicas que habíamos hablado anteriormente, la parte inflamatoria, la parte de resistencia a la insulina, donde hay disminución del óxido nítrico, disminución de la vasodilatación y hay los radicales de oxígeno y la lipotoxicidad, dada por el aumento del tejido adiposo y la adipogénesis. Eso contribuye también al aumento del el tono simpático, al aumento de sustancias proinflamatorias como la interleuquina 6, interleuquina 1, interleuquina 2 y factor de necrosis tumoral, el aumento de la endotelina por vasoconstricción y la acumulación tópica de ácidos grasos, lo que nos lleva a nosotros en definitiva a una hipertrofia glomerular, a una glomerulomegalia y al desarrollo de ese proceso de fibrosis a nivel del glomérulo y el daño túbulo intersticial, con un efecto importante sobre los podocitos. Eso es lo que nos lleva a nosotros a que ese podocito se altere en su estructura a pesar de crecer en la glomerulomegalia, pero también hay una alteración en los receptores de glucosa, que son el GLUT4, él tiene todos los receptores, pero GLUT4 importante, haciendo un efecto deleterio sobre el funcionamiento de ellos. Ahora, la acción histológica más frecuente en los pacientes que tienen obesidad y afección renal es la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Y realmente eso contribuye, es lo que encontramos cuando se hace biopsia renal, aumento sobre la actividad proteica. La adiposidad, ya habíamos hablado del mecanismo de estrés por la rápida compresión, por la acumulación a nivel abdominal y la estimulación del sistema simpático y del sistema renina-angiosperona, donde hay también asociado a la hipertensión sistémica e hipertensión pulmonar y lleva también y contribuye al daño renal. En el año 2022 hubo una publicación, como les dije anteriormente, en la revista de la Sociedad Ecuatoriana de Nefrología, donde Fontalvo y colaboradores también propuso una clasificación para darle más orden a esta relación que hay entre la obesidad y la hipertensión.
hablaron de la enfermedad renal ocasionada por la obesidad inicialmente en cuatro tipos. Como ustedes lo ven, la obesidad y alteraciones funcionales potencialmente reversibles, donde no haya unas alteraciones realmente histológicas, pues realmente eso no se hacía biopsia. El tipo 2, donde ya había obesidad y alteraciones estructurales a nivel riñón, donde ya había una glomerulopatía y donde ya había una podocipatía, donde había hiperfiltración glomerular y muchas veces se podía encontrar la glomerulosclerosis focal y segmentaria directamente asociada a la obesidad. En estos, pues obviamente la adiponectina estaba disminuida y en el caso del tipo 3 de una obesidad relacionada con enfermedades crónicas, era la obesidad asociada a enfermedades también donde había a otro tipo de enfermedades que contribuían al deterioro de la con una alta mortalidad. Y en la tipo 4 eran los pacientes que tenían obesidad y trasplante. En estos pacientes, en un estudio que se hizo, publicado, había lo que se llamaba la paradoja de los pacientes que eran más obesos y tenían de pronto un mejor pronóstico. Pero eso, bueno, lo discutimos más adelante. En este mes, ya incluso por gentileza del mismo doctor Fontalvo nos envió el preimpreso, ya el artículo como así va a ser publicado en la Química Internacional sobre la propuesta de clasificación de la enfermedad obesa relacionada al daño renal. Y vemos cómo están las mismas características, los mismos grupos que se habían planteado por el doctor Fontalvo y los miembros de la Asociación Latinoamericana, y este trabajo que es hecho además con la Sociedad Española de Obesidad y la Sociedad Latinoamericana, realmente plantea cuatro grupos y le adicionan un grupo adicional, que es la obesidad en pacientes que tienen trasplante renal. Y realmente no solamente para clasificar los pacientes, más adelante vamos a ver la importancia que hay con respecto al tratamiento. Y quiero resaltar que los pacientes que tienen enfermedad renal asociada a la obesidad tipo 1 son los pacientes que tienen esas alteraciones funcionales reversibles con hiperfiltración, con o sin albuminuria. Estos pacientes realmente no se les hace biopsia renal, pero son los pacientes que nosotros debemos detectar tempranamente con medición de de la relación albuminuria-creatinuria, el parcial de orina, mira si tiene albuminuria, la creatinina, y realmente detectar cuál es el paciente que además de por las características fenotípicas de tener un aumento de peso y todo eso, nos puede estar contribuyendo a un daño renal. En el tipo 2 son los pacientes que tienen obesidad y daño estructural renal, donde hay una variedad histológica importante, por ejemplo, la podisopatía, la hipertrofia glomerular, la expansión mesangial, la glomerulosclerosis focal y segmentaria, la fibrosis tubular y la atrofia tubular. Y realmente en estos casos puede haber reversión o no si nosotros hacemos un diagnóstico y un tratamiento adecuado. En la tipo 3, que es la obesidad asociada con otras enfermedades renales, encontramos los pacientes que tienen, por ejemplo, enfermedades, la nefropatía diabética, el lupus, la nefroangioesclerosis, alteraciones genéticas, etcétera, o glomerulopatía secundaria, que contribuyen también realmente al deterioro del funcionamiento renal. Realmente estos pacientes probablemente se benefician de hacer la biopsia. Y los pacientes que están de diálisis o no, y los que están en trasplante realmente no. Estos pacientes o estos dos grupos son importantes sobre todo porque la obesidad, si nosotros tenemos un paciente obeso con una enfermedad renal terminal o terapia de sustitución y está en una lista de trasplante, probablemente si nosotros hacemos una intervención reduciendo el peso, el pronóstico de estos pacientes en el momento del trasplante será mejor. Igual en los pacientes que se han trasplantado y que nosotros tenemos también un tratamiento apropiado de bajar de peso, probablemente el pronóstico será mejor. Esta es una publicación que obviamente va a salir en este mes. Ya el preimpreso, ya no preimpreso, el artículo creo que lo compartió gentilmente el doctor Rico y realmente es algo que nos llena de orgullo a nosotros como personas que han contribuido de pronto a lograr la formación en sus inicios. Ahora, en el grupo 2 hay ciertos cambios que son importantes y ustedes vieron que hay muchos descritos como la misma glomerulomegalia, la hipertrofia asociada por la hipertensión glomerular, la expansión mesangial por el incremento de la matriz mesangial extracelular,
o esclerosis nodular, que vemos nosotros moderada, que también se ven cambios en la diabetes o sin diabetes, y la glomerulosclerosis focal y segmentaria, donde se ven afectando esos vasos en el glomérulo que llevan un deterioro moderado o severo del funcionamiento renal con presencia de proteinuria. Y también vemos cambios atróficos. Esto nosotros lo podemos observar en esta diapositiva, está en ese artículo donde nosotros vemos realmente la hipertrofia glomerular que se ve en la histología, además de la expansión mesangial que lleva rápidamente a una esclerosis de esos glomérulos, la podocitopatía, que es una de las cosas bastante interesantes en el entendimiento de esta afección, donde hay una alteración en la estructura y crecimiento. Sin embargo, hay una pregunta que realmente no está aclarada y que de pronto tiene que ver con factores o predisposiciones genéticas, que hay pacientes que son obesos y no desarrollan una alteración en el deterioro renal y otros sí. Hay varias partes de genes que tienen que ver con esta proliferación y realmente pues, es bien interesante conocer. La aparición de la esclerosis focal y segmentaria, la fibrosis tubular y la atrofia tubular, cambios que llevan necesariamente en que se ven en los pacientes tipo 2. Ahora, si nosotros conociendo toda esa fisiopatología, esa histología o esos cambios hemodinámicos que ocurren en los pacientes que tienen enfermedad renal y obesidad, realmente ¿qué vamos a hacer? No debemos olvidar nosotros de tener el paciente y mirarlo de manera integral, de medir, de tener sus mediciones antropométricas y hallar el índice de masa corporal. Pero recordemos que el índice de masa corporal no nos habla muchas veces realmente de la distribución de la grasa corporal, nos dice de los factores que pueden tener la probabilidad de tener una enfermedad renal, sobre todo cuando revisamos en las diapositivas anteriores los diferentes grados y el riesgo relativo que existe en los pacientes en la medida que aumenta de peso, que va de 3,6 hasta 7,1. Y realmente también debemos tener en cuenta otra medida que muchas veces se nos olvida hacer, que es la relación perímetro-cintura-cadera, que nos lleva a tener de pronto un ser superior al índice de masa corporal para una correcta clasificación en los pacientes que tienen enfermedad renal y obesidad. Y no debemos olvidarse no solamente de hacer un buen examen físico de manera integral, sino de ciertos elementos donde la medición importante, además de la creatinina, el nitrógeno ureico, medir el ureanálisis, la albuminuria, la relación albuminuria-creatinuria y pues estudios imaginológicos cuando son necesarios y la biopsia renal como lo planteamos. Entonces, cuando nosotros tenemos el paciente, realmente debemos establecer objetivos en el tratamiento asociados a esta enfermedad renal asociada a la obesidad. Y un aspecto importante es bajar de peso, el control de los factores de riesgo, disminuir el riesgo cardiovascular y el control de la progresión de la enfermedad renal crónica. Y hoy día hay elementos que pueden contribuir a eso, estrategias que nos llevan a nosotros a manejar la enfermedad renal crónica relacionada con la obesidad. Lo primero, lo que constituye la plataforma fundamental, los cambios en el estilo de vida. Y una de las cosas que son importantes, que son estrategias para manejar esto, debe ser en equipo multidisciplinario. Debemos individualizar los pacientes y adaptar esa evaluación de los cambios del estilo de vida también a la actividad física del paciente. Debemos tener también en cuenta la parte farmacológica. Ya hoy tenemos estudios que demuestran la disminución en la progresión del funcionamiento renal. Los inhibidores de SGLT2, ya sabemos una gran mayoría de estudios que se conocen. Los tratamientos basados en las incretinas, con los análogos GLP-1 y los que tienen, digamos, la terapia dual, los GLP-1 y los GIPs. Es bien importante esa parte, ¿por qué? Porque cuando nosotros tenemos un paciente que debemos intervenir farmacológicamente, no debemos olvidarnos del beneficio que hay, sobre todo cuando está en etapas iniciales. Muchas veces nosotros revisamos, decimos los análogos LP1, SGLT2, nos hablan las guías de, de diabetes, pero no solamente es pensar en la parte glucocéntrica, sino el efecto que tiene sobre todos los órganos, en este caso riñón, corazón, la parte endotelial y el efecto que tienen sobre la función renal
sobre la proteinuria y sobre la presión arterial. Otro, la parte terapéutica son la cirugía bariátrica, donde lo que ha logrado un efecto más benéfico es en la cirugía bariátrica, el bypass gástrico, y otras intervenciones que son las medidas como los antihipertensivos, los mineralocorticoides no esteroideos y el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Con los SGLT2, SGLT2 y los análogos LP1, no debemos olvidarnos y recordar los estudios que han llevado, por ejemplo, a demostrar que realmente han tenido un efecto importante no solamente sobre el MACE, sino sobre el MACE, sobre el SMARE, que llaman también los españoles. Y realmente es bien importante que se han demostrado con el estudio como el CREDENS, el EMPA-KIDNEY, que fueron importantes, y también los de dapaglifosina. Y los análogos LP1 que inicialmente en los estudios dados por ejemplo, en el liraglutido, con el estudio LIDER, el estudio SUSTAIN 6, también el estudio Harmony, que nos llevan a tener unos beneficios, además de la parte cardiovascular con la parte renal, y el estudio SELECT, que es el estudio FLOW, que es uno de los más importantes también con semaglutide, y el estudio SOUL, el SELECT en semaglutide también, que llevó a ver efectos también cardiovasculares, pero renales. Entonces, hay una propuesta que plantea, por ejemplo, el doctor Rico en el artículo este que va a salir publicado, que cada tipo de enfermedad renal y obesidad está asociado a pronóstico y a tratamiento propuesto. Ellos, por ejemplo, en el tipo 1, que es donde la fase temprana, donde hay hiperfiltración, donde puede haber o no albuminuria, y estos pacientes además saben por fisiopatología lo que hemos explicado, el tratamiento propuesto inicialmente es una pérdida de peso, el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, si el paciente es hipertenso o no, un inhibidor de la ECA, o a darle también un inhibidor cotransportador de sodio-glucosa. Puede ser cualquiera que nosotros tenemos, la empaglifosina o la dapaglifosina, o antagonistas de receptor péptido similar al glucagón, sobre todo cuando tiene albuminuria. Realmente, cuando nosotros hacemos un diagnóstico y un tratamiento temprano en este tipo de relación, enfermedad renal, obesidad, el pronóstico es bueno y realmente es reversible si se diagnostica a tiempo y si se sigue un seguimiento posterior. La tipo 2, que es donde hay esos cambios protiformes en la histología realmente y donde hay proteinuria y muchas veces hay pérdida progresiva de los pacientes, probablemente vamos a encontrar que estos pacientes pueden tener hipertensión, casi un 50 o 75%, dislipidemia, y muchas veces de estos pacientes pueden progresar a una enfermedad crónica. Estos pacientes probablemente tienen cambios estructurales en la biopsia y probablemente valía la pena conocerlos. El tratamiento propuesto, como se dijo anteriormente, también la pérdida de peso, el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona y los inhibidores SGLT2 y los antagonistas del receptor GLP-1. Realmente el tratamiento ha mostrado beneficios sobre los efectos cardiorrenales y la mortalidad cardiovascular, pero no en todos los pacientes porque depende también de los daños estructurales que nosotros encontré, porque recordemos que es bastante proteiforme las alteraciones histológicas que existen a nivel renal. En el tipo 3, donde ya el paciente realmente ha estado en una enfermedad avanzada, donde hay superposición de algunas enfermedades, por ejemplo, el lupus eritematoso, la diabetes o enfermedades vasculares, también el tratamiento se hace basado en la pérdida de peso, que es la base de la pirámide, la asociación de medicamentos, el bloqueo de inhibidores de SGLT2, de renina-angiotensina, y realmente el tratamiento que se hace, por ejemplo, en este caso con nefritis lúpica, tratamiento inmunosupresor. Pero una cosa es importante, que estos pacientes que muchas veces se les aplica esteroides, hay que titularlos a la baja y suspenderlos lo antes posible. El tratamiento obviamente es peor que los anteriores, ya que se superpone una enfermedad, por ejemplo, en este caso, una enfermedad, por ejemplo, puede ser el lupus, y realmente puede llevar un pronóstico bastante deteriorante. O puede haber otro tipo de glomerulopatías primarias o secundarias que contribuyen al deterioro renal. El tratamiento de los pacientes que tienen enfermedad ya en terapia de sustitución, debemos tenerlo en cuenta que la disminución de peso mejorará significativamente, pues de pronto la condición del paciente para un trasplante renal. Por eso es que cuando el paciente está en lista de espera, también debemos hacer un seguimiento para bajar los factores, sobre todo el peso, y las complicaciones postquirúrgicas disminuirán. Y el tratamiento
obviamente, el paciente trasplantado hay que evitar que el paciente aumente de peso, hay que bajar de peso si está obeso y hacer también el bloqueo del sistema renina-angiotensina y el GSLT2. Realmente uno tiene que, en estos pacientes ya trasplantados, tener en cuenta la terapia inmunosupresora, la terapia con corticoides, que debe ser individualizada y supervisada por los expertos en ese sentido, con equipo multidisciplinario en la parte de trasplante, y el pronóstico pues mejorará si el paciente disminuye de peso. Entonces, en resumen, nosotros podemos decir que el enfoque de estos pacientes debe ser integral. Debemos individualizar el paciente desde el punto de vista nutricional y actividad física. Debemos utilizar todo el arsenal terapéutico, farmacológico, para impedir ese daño o ese círculo vicioso que hay entre daño renal y contribuye a la obesidad, y la obesidad con su lipotoxicidad y todos los factores fisiopatológicos a dañar ese glomérulo. Y si el paciente tiene las indicaciones de cirugía bariátrica, como son un índice de masa corporal de 40, o el paciente tiene índice de masa corporal por encima de 35 asociado a una comorbilidad, creo que se puede beneficiar de sugerir al paciente en llevarlo a cirugía bariátrica. El abordaje farmacológico, no debemos olvidar que además de utilizar las estatinas, que también pueden contribuir a la disminución de la proteinuria, los análogos LP1 o los duales, los inhibidores de la ECA o los ARA2 o la metformina si es necesario. Por eso, nosotros cuando vemos esta diapositiva, vemos que en la parte de la obesidad está relacionada con factores de daño estructural del riñón, inicialmente con una hiperfiltración, luego con parte inflamatorio que lleva a fibrosis, a daño de la glomerulosclerosis, daño de la barrera, proteinuria y también con efectos a nivel cardiovascular. Todo dado por efecto inflamatorio, por las adipoquinas, la lipotoxicidad y la resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia y la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que contribuye a la aparición de hipertensión. Por ello que todas estas intervenciones que están aprobadas, como son las medicaciones antiobesidad, las medicaciones para la diabetes, las debemos utilizar. Y hay otras intervenciones, por ejemplo, que han mostrado resultados en un cercano pasado, como son el finerenone, que también puede contribuir a que este deterioro del funcionamiento renal disminuya y tengamos un peor pronóstico. No debemos olvidar la pirámide: cambio en el estilo de vida, nutrición, actividad física y terapia conductual, la farmacoterapia y paciente médico y el paciente quirúrgico. Es importante insistir en la clasificación del paciente que tiene deterioro del funcionamiento renal y la relación con la albuminuria. Ver cuándo se puede intervenir el paciente, cuando hay que escreenearlo solamente, cuando hay que observarlo, que el paciente tiene un grado 1 de deterioro del funcionamiento renal, tiene por encima de 90 y tiene una albuminuria por debajo de 30, es un paciente que hay que observar. Pero un paciente que tiene un grado 3B, moderado severo disminución, con una albuminuria entre 30 y 299, es un paciente que hay que tratar y referir. El paciente que tiene menos de 30, pero tiene moderado severo, hay que tratar. No demorar el tratamiento en los pacientes, porque eso constituye aumentar el riesgo en los pacientes. Realmente, todos estos pacientes hay que hacerle un plan nutricional, tenemos que hacer la actividad física y terapia conductual, que te sirve de apoyo. Una dieta con un déficit calórico por debajo de 500, un seguimiento por nutrición, una dieta individualizada, como nosotros lo hemos mencionado, una actividad física que debe de ser asociada al paciente, a la condición del paciente, con beneficios por encima de 150 minutos, 300 minutos por semana, y realmente todo tiene que ser individualizado. El tiempo de sueño en promedio 7 horas, mejorar la calidad de sueño, y si el paciente tiene apnea de sueño, resolverlo. Los estudios de los análogos LP1, obviamente, ya lo hemos mencionado anteriormente. Aquí les traigo solamente un par de diapositivas, por ejemplo, del estudio que se hizo con semaglutide versus liraglutide en el STEP 8, comparando el efecto que hay sobre el peso. Esa reducción de peso fue significativa en la reducción del 10 al 15 y el 20% en comparación con liraglutide, llevando, por ejemplo, que a una reducción del porcentaje de peso con semaglutide del 15%, con liraglutide del 6.4%. Realmente nosotros vemos que esta medicación
a dosis que nos facilita una reducción bastante importante de peso, puede ser una arma bastante importante, y no solamente pensando en el peso, sino en el beneficio que hay sobre la función cardiovascular y renal. Realmente otros estudios, por ejemplo, como, bueno, este estudio reveló la conclusión del semaglutide una vez por semana, comparado con liraglutide, en un estudio de 68 semanas, mostró unos resultados significativos. Y otro que es el tirzepatide, una vez por semana también, comparado en sus 3 dosis con placebo, lleva una reducción importante de hasta un 20%, desde 16, 21, 25%, con las dosis que se estudiaron, que fueron de un 5, 10 y 15 miligramos comparado con placebo. Esa reducción bastante importante en el peso lleva a un beneficio sobre toda esta acción fisiopatológica que nos llevan a deteriorar el riñón. Para llevar a casa, realmente debemos reconocer la obesidad como una enfermedad. No se nos debe olvidar. Reconocer las alteraciones renales en fase temprana. Clasificar de manera apropiada a los pacientes obesos con enfermedad renal crónica. Hacerle un tratamiento integral y un seguimiento apropiado. Y no olvidar esas implicaciones que tiene la obesidad en enfermedad renal. Hay que recordar que hay que comer para vivir, no vivir para comer. Muchas gracias.